¿cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Arrancamos de frente con las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias que tienes que revisar para iniciar el día muy bien informado. Y este segmento viene por cortesía de Deli Bakery. Vamos con la primera noticia de manera rápida. El TC suspende la decisión judicial que ordenó reponer a Adela Espinosa como fiscal de la Nación. El Tribunal Constitucional declaró fundada la medida cautelar solicitada por la JNJ, suspendiendo de manera temporal la decisión del juez Juan Fidel Torres Tasso, que había ordenado la reposición de Adela Espinosa en su cargo como fiscal de la Nación. Vamos con la siguiente noticia. La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión preventiva para Óscar Acuña por el caso Cali Warma. El Ministerio Público requirió dicha cárcel provisional contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña, en el marco de las indagaciones por el caso Frigo Inca. La Fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado. Vamos con la siguiente noticia. Denuncian que tres trabajadores del Parlamento asisten al local de Fuerza Popular en horario laboral. 3 trabajadores del Congreso fueron captados en un local de Fuerza Popular en pleno horario laboral y lo más sorprendente es que en sus propias oficinas aseguran no conocerlos. Vamos con la siguiente noticia. Mario Vizcarra, el hermano mayor, aunque no parezca, de Martín Vizcarra, causa polémica al afirmar que legalizaría el aborto y la cocaína. Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, generó polémica al mostrarse a favor de legalizar la cocaína y el aborto en cualquier circunstancia. Y cerramos, como siempre, con una positiva. Un cerro, un celular y un sueño. La historia del joven de 15 años que narró la final de la Libertadores. Cliver Guamán, el joven narrador de 15 años que no pudo entrar al Monumental para la final de la Libertadores, subió a un cerro con su celular y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Su transmisión improvisada, vista por miles, ya inspira a jóvenes que sueñan con llegar lejos sin importar los obstáculos. De acuerdo, sí, va a llegar muy lejos Cliver. Estamos aquí en el set ya con la entrevista del día. Tenemos a Juan Cheput, el ex ministro, ex congresista y muy amablemente ha aceptado la conversación. Juan, muchas gracias por la conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Recientemente hemos visto en el APRA 14 postulantes a la presidencia. Antes de entrarle lleno al ganador, ¿no es demasiado? 14 postulantes a la presidencia. Todos quieren ser presidentes del Perú en este país. Bueno, ahí lo veo desde 2 puntos de vista, Sí. ¿no? Uno, el entusiasmo que ha habido en el Partido Aprista por tratar de representarlos, lo Sí. cual es saludable. Eso sí. Pero el otro, el no ser consciente de que definitivamente ser presidente del Perú exige una serie de cualidades, atributos, formación, trayectoria, y al final constituye una suerte de premio, ¿no?, a lo que significa todo el desarrollo político de alguien. Hoy en día, independientemente del APRA, cualquiera que se siente con ganas de postular lo hace. Y la sociedad no hace tampoco sanción social, aplaude sin analizar. Y luego vemos, por ejemplo, situaciones penosas como las que hemos visto en el caso de Pedro Castillo y su plancha, o el mismo Gerí, ¿no?, que si tú lo analizas con absoluta frialdad... Puro show, ¿no? Puro show, ¿no? Nada está pasando, pero sin embargo la gente lo aplaude. Vayamos de lleno ahora al candidato presidencial del APRA. Siendo un partido tradicional, es muy importante su designación. ¿Qué te parece Enrique Valderrama? Enrique Valderrama yo lo conozco, Sí. he colaborado con él como columnista en algún momento Sí. con su portal, y creo que desde el punto de vista político es un buen prospecto, pero por otro lado creo que no era su momento. No, pues. Yo creo, y lo digo con el aprecio que le tengo, como se lo podría decir a cualquier político, yo creo que las circunstancias que hay por delante de tan solo 4 meses de campaña van a exigir de él un esfuerzo que realmente no creo que llegue a concretarse en términos de conocimiento. Mira, en estos momentos, personas que tienen bastante exposición pública, como Roberto Quiabra, que ha sido congresista, Fiorella Molinelli, Jorge Nieto, por decir 3, no Sí. aparecen ni con 0.1, Claro. ¿pero por qué? Porque no lo En otros, conocen. ¿no? Porque no, o sea, el problema es que no lo conocen. Entonces, en el caso del APRA tiene la ventaja del logo, pero por otro lado el que representa es en ese caso Enrique, ¿no? Entonces él va a tener problemas como para poder conquistar el favor popular. En todo caso el Partido Aprista va a tener que movilizarse mucho para tratar de obtener algo de reconocimiento en este tiempo, ¿no? ¿Corre peligro que el APRA no pase la valla con la presencia o teniendo como candidato presidencial a Enrique Mira, Valderrama? sin Alan García, con el mismo Alan García, el APRA ha tenido episodios muy tristes, ¿no? Con el mismo Alan García. Con el mismo Alan García. Cuando ha postulado Meche Cabanillas, Abel Salinas,
el mismo Alan García en la última oportunidad. En el caso de los dos primeros, Abel Salinas sacó 0.05%, o sea, un porcentaje desastroso. Sí. Mercedes sí tuvo algo más decoroso, alrededor de 3-4%, pero en el caso específico de Alan llegó a 4.96%. ¿No? Si bien es cierto, iba en alianza con el PPC, la cosa es que él no pasó la valla a su partido a través de las listas parlamentarias. Entonces no estaba pasando por un buen momento el APRA. Que haya una suerte de resurgimiento me parece favorable. Que haya esperanzas me parece positivo. Que haya la motivación para salir adelante, muy bien. Pero la política también es realismo. Y yo no puedo contradecirme conmigo mismo, ¿no? Yo señaló en más de una oportunidad que para estas circunstancias, mejor candidato hubiera sido o Javier Velázquez en primer lugar o Jorge del Castillo. De acuerdo. Sí, es que no todo es renovación, ¿no? No, claro, también, en política también la cuestión tiene que ver con raciocinio, ¿no? Sí. O sea, sentido de la realidad. Y en ese sentido, cuando te dejas llevar por la emoción, haces inclusive ejercicios comparativos absurdos. Por ejemplo, dicen, es similar a Alan García. Se equivocan. Alan García yo lo conozco. Mira, yo era una criatura y Alan García ya hacía exposiciones en los ambientes universitarios para jóvenes, para gente primaria. Luego a los 27 años es constituyente, luego es diputado, ¿no? Y como diputado se convierte en uno de los líderes de la oposición. Y acá lo fundamental, fundamental, que los mismos apristas se olvidan, que es que la guardia vieja del APRA es la que le hace la campaña a Alan. Entonces, es Armando Villanueva, o sea, es un conjunto, es Luis Alberto Sánchez que se enfrentan a gente como Seoane, ¿no? Y el mismo Tausen, ¿no? Es como, digamos, la selección peruana. Mucha gente pide renovación, ponen a los jóvenes a jugar y nos paremos por goleada, ¿no? Claro, pero en este caso, mira, haciendo un símil, es como que a Enrique lo hubieran apoyado, lo hubieran patrocinado Lucho González Posada, Jorge del Castillo, Mauricio Müller, todos. Él es nuestro Pero es que hay ese problema, Juan, de despreciar lo viejo, entre comillas, ¿no? Cuando la vejez es sabiduría, ¿no? Es experiencia. Que es uno de los problemas que hay en la actualidad, ¿no? Con la juventud en general, que no se dan cuenta que la experiencia es fundamental para momentos complejos. Puede uno no tener el sentido físico, pero sí la lucidez como para poder aconsejar. Y antes no era así. Luis Alberto Sánchez fue senador hasta los 92 años. O sea, fue una persona que estaba completamente lúcida. León de Vivero hasta los 87. Y así hemos tenido una serie de personas que han llegado a la misma Marta Hildebrandt, ¿no? Imagínate. Encima de los 80 años, y sin embargo con su lucidez ilustraban al Parlamento. Javier Valle Riestra entre los últimos. Entonces, no estoy señalando que no se le debe dar oportunidad a la juventud, sí, pero tienen que entender que tiene que haber un mix, una especie de conjunción entre la dinámica de la juventud, el voluntarismo y el dinamismo que aporta la mediana edad. Por ejemplo, Carla, ayer escuchaba a un compañero de ella decir que ella tiene 50 años, me parece está en una edad muy buena para la política, y luego tienes a gente como Jorge o el mismo Javier, que son personas completamente lúcidas y podrían aportar, ¿no? Y cuéntanos cómo funciona, que tú manejas bastante política internacional, el Parlamento de Reino Unido. Los jóvenes no pueden hablar, ¿no? Ah, claro, pero tú tienes ahí un Parlamento imbuido de tradición, ¿no? Donde los conservadores, la Cámara de los Lores, así es. ¿no? O sea, tienen un peso específico, y el speaker... Es decir, no pueden hablar sin permiso, mejor dicho. Claro, pero el speaker, que es el que te da el permiso, es una persona con gran peso moral, responsabilidad, trayectoria impecable. Mira los presidentes del Congreso que hemos tenido acá. Esa es otra cosa que se ha devaluado. Ya que estás hablando del Parlamento, a mí me parece increíble que gente como Alejandro Soto sea presidente del Congreso. No en su momento, una persona que tiene una trayectoria y una fama terrible, ¿no? Y sin embargo, los parlamentarios lo ven como su líder y le dan el voto sin ningún cuestionamiento. Y todavía dicen, luego ha hecho ha tenido un buen desempeño cuando este individuo no habló ni una sola vez, no dio ni una... Pero sin embargo sí que se le acusa de... ¿Y tú cómo te sientes como ex parlamentario
ver a un sujeto como Noblecilla estando inhabilitado, ejerciendo la defensa de Betty Chávez y insultando a todo el mundo sin que nada le pase? Bueno, en ese caso debieron haberlo expulsado, sancionado y haberlo denunciado también ante la Comisión de Ética. Yo creo que acá hay dos fenómenos que no se deben volver a repetir. Uno de la tontería esa de las reuniones virtuales que impiden un cara a cara. Dos, que uno sabe a quién está insultando. Noblecilla no haría eso pues, si al frente estuvieran otro tipo de parlamentarios. Sí. Imagínate tú, no hablo a título personal, pero que esté sentado ahí Vitocho. Sí. ¿No? O tú también, o yo, Müller. claro, o sea, de inmediato, pues, o sea, ni se atrevería. Igual el señor Torres Caro, ¿no? Posteriormente. Entonces, lo que sucede acá Payaso, es que ¿no? hay dos fenómenos. Se quedan callados los parlamentarios, no generan respeto, no generan que de la otra parte haya una condescendencia, no una autoridad, o sea, lo que se conoce como gravitas, ¿no? El peso Exacto. político, Sí. ¿no? Entonces, que hace que la otra persona se inhiba y se les trata así porque se lo merecen. Mira, ayer yo veía con pena, ya no con asombro, a una congresista diciendo reporteros de M. Sí, Kira Carrá, ¿no? Kira Alcaraz, ¿no? Entonces, ese nivel nunca se ha visto, Aarón. Ese nivel es indecible. Yo creo que el periodismo también debería evitar entrevistar a este tipo de gente porque le da uno micrófono a gente que no lo merece. No lo merece, No exactamente. lo merece en absoluto. Yo creo no que interesa lo que diga, ¿no? así ¿En qué es. suma? Entonces, y encima diciendo corazón, ¿no? Con un lenguaje como tratando de banalizar Fue la misma grosería. que le faltó respeto a Maricelo del Castillo, una periodista de Willax, Así que es. le dijo que te voy a pegar, una Te cosa voy a así, ¿no? estampar contra la pared. Te voy a ¿no? estampar contra la Un pared. lenguaje así amponesco. Y que no ha sido sancionada por el Parlamento ni por la Comisión de Ética. Esa es otra cosa. ¿No? Entonces, ahí viene la contradicción. Si viene un Noblecilla, si viene un Torres Caro, que pueden ser abogados de quien quieran y pueden ejercer el derecho a la defensa en esos extremos y no les responden, ¿el problema de quién es? ¿Del que habla o del que no responde? De que no responde. Del que no responde, ¿no? Porque se han dejado, y pero ellos mismos contribuyen a eso con su Es comportamiento. un buen punto que señalas, la virtualidad, ¿no? Porque había escaños vacíos, evidentemente. Por supuesto, la virtualidad ha hecho muchísimo daño. Entonces, ¿cuántos de los parlamentarios han estado escuchando el discurso de los abogados que han sido agresivos con ellos? ¿No? O lo que hemos visto en la sesión de presupuesto. ¿Y Waldemar Cerrón, disculpa por interrumpirte, mereció la censura por permitir que se presente Noblecilla? Bueno, yo creo que ese es un tema de junta de portavoces, ¿no? No es el presidente. No exclusivamente del Congreso. Waldemar Cerrón. No, cuando van invitados, los que lo deciden son la junta de portavoces. En la junta de portavoces tú puedes decir ese señor no viene. Y No más estando aún en cuando mesa. está inhabilitado, ¿cómo podría Imagínate- ejercer la defensa de Betty Chávez? Imagínate tú un escenario en el cual Waldemar Cerrón dice, no entre este señor. De inmediato se paran los de Junto por el Perú, los de Perú Libre, y dice, ¿usted quién es? ¿Usted por qué va a impedir? Está inhabilitado. ¿Me entiende? Porque, entonces, pero si en la junta de portavoces dicen, va a venir Noblecilla, no, ese señor no puede venir, que cambie de abogado, y va a haber otro que va a decir, pero el reglamento no especifica. ¿Y tú tienes información por qué no estaba Fernando Rospigliosi? No, a veces el presidente del Congreso cede la presidencia porque tiene otras actividades. No te olvides que el presidente del Congreso también tiene una Sí. gran carga administrativa y solamente acuerdo, él tiene que sí. firmar. Entonces se reparten las actividades con otros vicepresidentes. Mira, Fernando tiene todo el temperamento como para poder haber puesto en su sitio. No hubiera pasado esto, yo creo que con Fernando. No hubiera pasado, o de repente pasaba, pero Fernando hubiera hubiera reaccionado y votado. claro, a Noblecilla lo hubiera sacado en 2 patadas y hubiera sido la sesión suspendida, ¿no? Pero si ellos llegan allí es porque la Junta de Portavoces lo ha permitido. Claro, y hablando de Noblecilla, ¿qué cosas podemos, no? Luna Gálvez como candidato a la presidencia, luego por Cecilia García a la primera vicepresidencia y Noblecilla a la segunda vicepresidencia. Claro, y en ese mira. momento la bancada podemos haber recogido todo lo peor del Parlamento, ¿no? Está Puca, etcétera, ¿no? Claro, se han convertido en partidos depósitos, ¿no? O sea, son partidos depósitos, hay un par, dos, tres partidos así, que acogen a todo tipo de persona con el único objetivo de ganar votos sin interesarle el prestigio o desprestigio que pueden generar, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, en el caso de APP, Oscorima, ¿no? Una persona que ha demostrado pues, que es un sujeto que tiene que responder mucho ante la ley y sin embargo es invitado, en este caso por APP o el mismo Santibáñez, ¿no? Entonces no les importa el prestigio, les importa acumular votos y salvando las distancias,
hay similitud pues, con aquellos partidos que invitan pues, a personajes de la farándula o personas vinculadas al deporte. O el OnlyFans. O que han tenido una trayectoria en OnlyFans, ¿no? Que es mucho más grave, ¿no? A ver, mi amigo Philip Butters parece que le dan forata, ¿no? Todo indica. Nuestro Porque amigo. ya ha salido el presidente de Avanza País, el señor Borrero, a decir, me parece que a Butters a veces, que Butters está a veces más preocupado por su negocio que por su devenir político. Y eso evidencia que sigue trabajando en su medio, ¿no? Y Así cuando es. debería estar haciendo campaña, ¿no? Claro, él ha dicho a algunas personas que se iba a quedar hasta fin de año, ¿no? Eso es cierto. Pero por otro lado, eso limita pues, sus posibilidades de hacer campaña. Y También la es gente cierto. y los militantes exigen que haga ¿No? campaña, Y ¿no? además, cuando tú ejerces el periodismo, tienes que ser objetivo. Eso no entiendo. ¿Cómo te entrevistas a un candidato presidencial a otro candidato, ya sea al parlamento Claro, o entonces, presidencial? o eres periodista o eres candidato, ¿no? Entonces, eso va en contra del mismo Philip, porque cuando una persona como Philip, que tiene un poder de comunicación muy amplio, se le emprende contra alguien como Rafael López Aliaga, el ciudadano, no tú y yo, que entendemos la política, sino el ciudadano dice, ese señor está aprovechando su medio para atacar a un candidato, ¿no? Con esas ventajas. Sí. Entonces terminas beneficiando al candidato. Y no pero por otro lado tú te desprestigias. Eso es decir, pero perjudicas a tu empresa a la A vez. tu empresa. Que pierde credibilidad, ¿no? Así es, y tú mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? En el 1,5, 2%. Él creía que como comunicador iba a estar muy alto en las encuestas y sin embargo está completamente estancado y más bien con tendencia a la baja. Y sigue cayendo. Y sigue cayendo. ¿A qué responde esto? ¿A lo que tú señalas o hay más factores? No, yo creo que definitivamente el discurso de él no es el que la gente necesita, ¿no? Una cosa es tener violencia verbal o ser agresivo verbalmente y otra cosa plantear cosas que verdaderamente tú creas que la necesitas. Y por otro lado hay un fenómeno muy especial en Avanza País. Mira, yo pertenezco a otro partido, Sí, al de Carlos Álvarez. al de Carlos Álvarez, País para Todos. No estoy como invitado ahí, pero yo hablo a favor de Carlos Álvarez. Si yo voy a un evento, hablo a favor de Carlos Álvarez. Sí. Hablo de, si tiene un problema Vladimir Mesa, lo defiendo, ¿me entiendes? ¿Quién defiende a Philip? Y tiene parlamentarios. Que no quieren nada de entrevistas, por cierto, Claro, ¿no? y luego hay otro fenómeno en Avanza País. Dos personas que yo considero con experiencia política como Salvador Jerez y Ángel Delgado han renunciado. O los han hecho renunciar. Y luego yo critiqué la forma como sacaron a Olenka Zimmerman, que fue una bajeza desde cualquier punto de vista. Una persona como ella que tiene interés en la política, que demuestra que es inteligente más allá de los atributos. De su vida privada, ¿no? De su vida privada, de los atributos y de los mismos atributos que tiene, sale en una entrevista muy buena en Cosas y anuncia que va a ser la número 1 por el Callao y le dan forata. Un comunicado diciendo, no, ella no es candidata Claro, a nada. pero eso ni siquiera se hace el comunicado. Tú simplemente hablas por teléfono y dile, oye, corrige por favor tu posición tú misma, ¿no? Y dile que te equivocaste, que tuviste un lapsus y que simplemente tiene que haber elecciones internas. Nada más. Pero hacer un comunicado, quitándote el piso después de que te han dado una carátula en una revista tan importante como Cosas, es una bajeza desde cualquier punto de vista. Y Olenka actuó con dignidad y se marchó. ¿Crees que Butters siga siendo el candidato presidencial de Avanza País? Yo creo que, mira, ¿O lo va a reemplazar Williams, que es lo que se comenta? es que no lo veo tampoco a Williams como ni, que siquiera quiere. ni siquiera con ganas, eso. Sí. ¿Me entiendes? Y eso es importante. Si no tiene las ganas, y por otro lado, con Williams va a pasar lo mismo que podría pasar con Quique Villanueva, ¿no? Valderrama. Valderrama. perdón, que no es conocido. Él como presidente del Congreso ha tenido un perfil muy bajo, que él puede haber sido Chavín de Guantar, que esté de moda la película, todo lo que tú quieras, pero ante la opinión pública, pregúntale inclusive quiénes son los Chavín de Guantar y no saben, ¿no? Hay un gran sector. Entonces el gran problema que podría tener Williams es que enfrenta ese desconocimiento, pero sobre todo no tiene las ganas. Y sin ganas no ganas, así, ¿no? Usando la redundancia adrede. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer allí es juntarse con Phillips y seguir adelante, porque el otro fenómeno que puede dar todavía que la Sería gente no peor se da entonces cuenta, que no sea candidato Butters. es que mira, la gente cree que ya todos son fijos y no. Yo tengo información en estos momentos, Aarón, que hay más de un candidato presidencial que no está haciendo campaña y que no va a hacer campaña y que sabe que no va a meter plata y no le van a dar plata y no va a poder poner de la suya porque simplemente no tiene futuro. O sea, es por eso que tú ves que hay movimiento y eso se ha visto en las últimas primarias.
Tú mirabas las redes, yo consumo redes todo el día porque me interesa la política y sigo a los 39 partidos. Sí. O sea, me interesa qué ponen, ¿no? Porque soy político, ¿no? Y yo veía que solamente hacían campaña 6, ¿no? Entonces decían, me habré equivocado, ¿no? O sea, porque me interesaba ver cómo están convocando. Y ya ponte 7, se me escapó uno, ¿no? Y eran el APRA, Acción Popular, Fuerza Popular, País para Todos, ¿no? Y el resto no invitaban a su militancia a votar, no había una fiesta, no sacaban nada. Mira, por hablar del APRA, de Acción Popular y País para Todos, ni siquiera Rafael López Aliaga, teniendo redes, fue muy, creo que tenían temor de que no vaya gente, por eso no hicieron un trabajo Sí. en redes. Pero al final menos mal que Pasaron fueron. el 10%, ¿no? Claro, entonces creo que por eso tuvieron un perfil bajo. Pero todos los otros partidos, y tú veías, por ejemplo, en País para Todos, filmando, haciendo transmisiones en vivo de la votación. Entonces ahí te das cuenta tú qué espíritu hay para esta campaña. Hay otros que dicen esto empieza en marzo. Mira, yo he participado en todas las campañas desde 1985, indirectamente y directamente desde el 95, o sea, desde muy joven y desde el 95, y en estos momentos en diciembre el país era una fiesta. Sí. Entonces cuando me vienen a decir que esto empieza en marzo, que la Navidad, Estamos a la vuelta de la esquina, ¿eh? ya había ambiente chocolatada, salían los candidatos con Papá Noel, veía las caravanas en las calles. Yo recuerdo a Alberto Andrade disfrazado de Papá Noel en Villa El Salvador, y perfectamente un día que fue 6 o 7 de diciembre. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte conocido, y están cometiendo el error, y escucho también a algunos analistas decir, es que hoy día tú no necesitas ir a los pueblos para ganar, ¿no? Basta con las redes. Están locos, pues. No, pues, Están las locos, o redes sea, es algo muy limitado, ¿no? Claro. Entonces, de por medio hay otro problema, que es el de la seguridad, y le doy la razón a los candidatos. Y el gobierno está callado ante un tema grave como el de Percy Panaqué, que es un tema gravísimo. De este candidato de Juntos por el Perú que Juntos por el asesinaron. Perú, candidato a diputados por Juntos por el Perú, que ha sido asesinado después que el 5 de, si no me equivoco, 5 de septiembre o agosto, él señala como responsable a un general de la policía si es que le pasa algo porque estaba haciendo denuncias contra policías corruptos. Y no ha dicho nada ni el ministro del Interior ni el señor Gerino. Sí. ¿Ves a tu candidato en segunda vuelta, a Carlos Álvarez? La verdad es que prefiero trabajar, soy en ese sentido Sí. optimista pero realista. Yo creo que acá tiene que haber un gran trabajo partidario. Y por otro lado, creo yo que en el caso de todos los partidos, un elemento fundamental en esta campaña van a ser los candidatos al Senado Nacional. Van a ser una especie de voceros en cada sitio donde vayan, independientemente del candidato, y van a tener que hacer campaña para el candidato porque para el tiempo que quede es imposible que recorran todo el país. Y la verdad es que también siendo realista, que Rafael López Aliaga tenga 9, que Keiko tenga 7, que Mario Vizcarra tenga 7, aunque la encuesta es cuando todavía no habían condenado a Vizcarra. Hoy día que la gente sabe que está condenado, ya eso se puede desinflar. Y que Carlos tenga 5, estamos hablando de un empate estadístico entre los 3 primeros. Sí. Y si se trata de segundo lugar, entre el segundo y el cuarto. Entonces, y por otro lado, el fenómeno completamente inusual que ni uno tiene 2 dígitos. Y un 60% de la población no ha decidido su voto. Entonces, hablar en estos momentos de segunda vuelta es un completo albur, ¿no? Todavía no. Pero sin embargo, hay señales, que significa de que hay que seguir trabajando. El hecho de que Rafael se mantenga, el hecho de que Keiko oscile entre 8, 7 y 6, que Mario Vizcarra ya bajó, llegó a estar segundo, Sí. de 8 ¿Crees a que 7. caiga López Aliaga? Porque hacen el símil con Castañeda, pero ya Castañeda me parece que para diciembre había caído, ¿no? Sí, pero lo que sucede es que en el caso de Rafael, cuando empiece la campaña y se sepa quiénes son sus candidatos a diputados, a Ahí se- senadores, ahí se se va a ven los ver, ¿no? gallos. Y ahí vas a ver a quién lleva, ¿no? Y por otro lado ya entran al debate todos. Y en el debate él no es muy bueno, que digamos, ¿no? Ahí va a tener que responder. Si y hay personas ahí que son, por ejemplo, el que se enfrenta con Fernando Olivera. Claro. ¿no? Que Vamos a ver qué le va a claro, responder. que no les interesa incendiarse, ¿no? Claro, Que ya que- no les interesa, no les pero interesa que por ganar, otro- ¿no? Simplemente pero- generar portadas. Pero mira, pero que por otro lado son bien, mira, yo lo he visto a Fernando por Guarmey.
Yo fui por un asunto familiar y él con su escobita Claro. y con 10 gatos, Sí. pero haciendo campaña. Así que cuidado con lo que puede pasar a partir de enero, febrero con los campañeros, Johnny Lescano. Entonces, ¿Tú descartas a la izquierda? Me refiero por esta ola derechista que ha llegado a la región, ¿no? Rodrigo Paz No. en Bolivia. Yo creo que Kast ya va a ganar en Mira, Chile, ¿no? yo no creo, puede ser, pero yo no creo que nos llegue esa ola derechista. ¿Por qué? Porque en todos los casos que tú has mencionado, la derecha reemplaza a la izquierda. Y acá se da un fenómeno particular, que la gente piensa que este gobierno es de derecha. Y ese es el gran error, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, que cometió la derecha. Si Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, especialmente ellos dos, hubieran sido opositores, ahorita tendrían 25% de popularidad. Pero los dos optaron por sentarse junto a Valdemar Cerrón. ¿Tú crees que eso no le van a sacar en la campaña? O sea, que han avalado a Valdemar Cerrón durante todo ese tiempo y por lo tanto a Vladimir. O sea, han cogobernado con Vladimir Cerrón, o sea, no se han distanciado. Kast fue opositor a Boric. Totalmente, sí. ¿No? Paz igualito ha hablado todo el tiempo de Evo Morales, que lo quiere meter preso. Entonces, el caso de Bolivia y Chile hay un antagonismo. Petro está contra la pared por los uribistas, pero acá están cogobernando, así no les guste la palabra, y han cometido un gravísimo error político, ¿no? ¿No ves a alguien de derecha? ¿Cómo? ¿No ves a alguien de derecha en el 2026? Yo creo que sí, ¿eh? No, yo creo que sí, como te digo, pero para la Pero gran no con tanta mayoría- contundencia. ¿Ah? No con tanta contundencia. Mira, yo tengo, gracias a Dios, me entrevistan mucho de las regiones. Sí. Cuando a mí me entrevistan de la Decana, o del Cusco, o de Arequipa, hablan de ese gobierno derechista. O sea, no neguemos esa realidad de que para el sur y para el norte también, porque lo mismo te dicen en cualquier lugar del país, los que están gobernando son de derecha. Entonces, ese péndulo que ha habido en Bolivia y en Chile no se repite acá por la percepción de la gente. De acuerdo. Para ir ya terminando, ¿cómo has tomado la condena a 14 años en contra de Martín Vizcarra por corrupto? La condena, yo creo que es justa, Sí. sin ninguna duda. Él es el único funcionario público que arrastra juicios como gobernador, como ministro, como presidente. Por donde Sí. ha pasado tiene juicios, vienen más. Y mira, yo tengo una... ¿Va a morir en la cárcel? Una pésima... No creo que tanto sabemos en realidad la vida y la muerte, pero sí va a envejecer allí. Para mí la traición no tiene perdón. Y él ha sido un perfecto traidor. Yo me he enterado después, ya cuando ha pasado todo esto, por boca de parlamentarios como mi amigo Víctor Andrés García Belaúnde u otros, como en conjunto con los parlamentarios de APP, que en su momento fueron aliados de Peruanos por el Cambio, complotaron, invitaban a reuniones clandestinas, todo eso para ir en contra, siendo él embajador de Pedro Pablo Kuczynski. A través de César Villanueva. A través de César Villanueva, convocabas a terceras personas y él hacía las llamadas desde Canadá, lo ha contado Vitocho, Sí. ¿no? Y él hacía la llamada y decía, crean en mí, o sea, siendo embajador. Y al final cerró ese congreso. Claro, mira, yo puedo contar una anécdota personal. Cuando fue la noche de que fracasó la primera vacancia, me invitan a la presidencia del Congreso a tomar un whisky, ¿no? Entonces voy porque somos colegas, amigos, y había sido una noche muy tensa. Y mis colegas de todos los partidos que estaban ahí, que nos estábamos despidiendo porque se acercaban las fiestas de Navidad, algo muy breve fue, me dicen, Juan, ¿tú por qué pides que renuncie Vizcarra y Meche? Porque si renunciaban, obviamente se caía la vacancia porque tenía que asumir el presidente del Congreso el Fujimorismo y no querían, ¿no? Y la eventualidad de una sucesión. Si el mismo Martín Vizcarra habla con nosotros, o sea, para que lo apoyemos. Obviamente yo se lo conté a Pedro Pablo y también ha habido errores políticos que después podríamos comentar, ¿no? No tomar acciones en su momento. Pero está bien sentenciado. Por supuesto que está muy bien. Y se le viene sentenciado. un rosario de procesos todavía. Claro, y yo creo que la ciudadanía está equivocada en apoyar a una persona de esa categoría personal, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por Gracias Juan, a ti, Aaron. hasta otra oportunidad. Y vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya volvemos. Listo.
Estamos de regreso en Altavoz Tendencias y vamos a conversar con Willy Ramírez Chávarri. Él es magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Willy, muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? bien, gracias. Cuéntame, hay una duda que muchos tienen. ¿Cómo es la valla ahora en las elecciones de 2026? Bueno, ahora la valla es un poco más alta. Sí. En la elección pasada o hasta la elección pasada había cierta duda o quedaba a la interpretación de si era el 5% de los votos válidos y también el tema de los 6 congresistas. Ese I es clave. Sí, y ahí hay el caso de un partido que logró un poquito más del 5%, 5.08 o algo así, y solo obtuvo 3 congresistas, ¿no? ¿Eso fue legal para ti o irregular? Bueno, fue la interpretación del pleno, el pleno de ese momento, ¿no? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, el pleno lo interpretó que era O, pero ahora con los ajustes que se han hecho a la ley ya se ha puntualizado que es I. Y eso es saludable porque ya no deja lugar a ninguna interpretación por un lado y por otro lado precisa el tema respecto a lo siguiente. Es el 5% de los votos válidos, ese es el primer requisito. ¿Y eso se refiere a las presidenciales o al Parlamento? ¿O todo junto? Espérate. Es el 5% de los votos válidos y el siguiente requisito es el 5% de representación Para cada cámara. en cualquiera de las dos cámaras. Sí. Si estamos hablando del Senado, son el 5% de 60 sería 3. 3 Estamos hablando de 3 senadores y 7 diputados. o de 7 diputados. Oh, ahí sí va el O. Claro, ahí ya va el O porque es cualquiera de las dos cámaras, ¿no? En el caso del Senado estamos hablando de 3 senadores o 6,5 el redondeo. Cuando se refiere a 5 votos, El redondeo siempre es hacia cuando es arriba, ¿no? 5% de votos válidos a nivel nacional, ¿en base a qué? ¿A las presidenciales o en general? No, en general. ¿No? Es el 5% de los votos válidos y luego ya entra el siguiente requisito, que es el 3% de la representación en cualquiera de las dos cámaras. Claro, ¿no? es decir, o 7 diputados o 3 senadores. ¿no? Entonces con eso creo que ya el tema está claro, ya bueno, la regla es más precisa, es más puntual. ¿Y ¿no? estadísticamente cuántos partidos crees que pasan la valla? Yo calculo entre 6 a 8. Entre 6 a 8. Sí, es mi punto de vista. Sí. No, esto no compromete en lo absoluto a los demás miembros del Pleno ni al JNE. ¿Y fue un error, como señalan algunos, eliminar las primarias? Mira, yo voy a poner el caso de Argentina. Argentina tiene... Pero las quiere eliminar Argentina. Espérate, pues. Esto tiene más partidos que Perú. Sí. Cerca de 60. Bueno, aquí en el Perú tenemos hasta el momento 53, no sé si hoy hemos amanecido con otro o con otros. Pero Argentina tiene las PASO, que eso reduce un tanto a no más de 20, ¿no? Pero ahora está también el gran problema en Argentina que quiere eliminar las PASO. Lo que sí haría falta, pero eso ya no se puede hacer ahora, ¿no? Sí. Es el tema de fortalecer las coaliciones. Las alianzas. No, una cosa son las A ver. alianzas y otra cosa son las coaliciones. Porque las alianzas son para el proceso electoral, ¿no? En donde 2 o más partidos se juntan para un proceso, ¿Ok? ¿ya? Bueno, ya ingresan, ganaron, etcétera, ya se cumplió el objetivo de la alianza, ¿no? Pero las coaliciones son cuando sin haber alianza se unen o se juntan 2 o más partidos y se da lo que se llama el endose de votos, ¿no? Claro. Ya, pero ¿qué sucede? Eso no está Estipulado en ningún lado. estipulado, es un acuerdo de voluntades,
Pero considero yo que eso se debería formalizar, ¿no? A eso se debería dar forma un tanto legal, porque luego vemos el tema del transfugismo al interior del Parlamento, ¿no? Pero ¿quién debería ser el dueño del curul? ¿El partido o el congresista? Ya, pues por eso, si hay coaliciones, estas coaliciones deberían seguir, ¿no? En aras de la gobernabilidad precisamente. Entonces, que hayan verdaderos bloques al interior del Parlamento, porque ahora vemos el gran problema que hemos recibido y es el multipartidismo, ¿no? Y este multipartidismo tiene un origen. Estamos hablando del año 2019. ¿Quién era presidente ese año y quién fue presidente hasta julio de ese año? Bueno, esa dupla es la que nos ha heredado este gravísimo problema. Se ha resuelto en parte, pero ahora hay otro dilema, porque la ley ya en su modificatoria establece que se mantiene el 0,1% de afiliados y se le agrega el 3% de adherentes. Es decir, hemos retornado al 500.000 de firmas O más, o más. pero como adherentes. Entonces ahí ya se va a tener que dirimir posteriormente. Uno que es afiliado en un partido puede ser adherente en otro partido. Claro. No está prohibido, ¿no? Claro, porque son dos situaciones distintas. Porque el afiliado tiene derechos y deberes, digamos, plenos en un partido, pero el adherente es una suerte de simpatizante y nada más. No, que no le asisten ni derechos ni deberes porque es un simpatizante. Entonces, si él considera que es su derecho el ser afiliado de otro partido, entonces tendría que dejar de ser adherente en este otro partido. Eso todavía no está claro y se va a tener que ver en su oportunidad porque la ley no lo precisa. Bueno, yo no quiero adelantar opinión, pero eso No, es interesante. seguro asumo está que interesante. Hay que dejar las cosas claras, ¿no? que lo va a tener que resolver el Pleno en su oportunidad, ¿no? De acuerdo. Ya Pedro Castillo no puede postular al Senado, estando condenado, ¿no? Bueno, hay una medida de cautela en la Constitución, que es el artículo 34A, si no me equivoco, que establece que cualquier persona condenada en primera instancia no puede participar del proceso electoral. ¿Y por qué es una medida de cautela? Significa, no estamos dudando de si eres inocente o eres culpable, pero en este proceso tú no participas hasta que resuelvas tu situación. Sí. Porque puede ser Que en una segunda instancia puede ser te absuelvan. absuelto o tu condena puede ser confirmada, ¿no? Entonces, en este proceso no participas, ¿no? Esa es una medida de cautela que se ha incorporado en la propia Constitución. Y ahí hago un llamado de atención a nuestros colegas, los abogados, que muchas veces dicen, pero eso es inconstitucional. Un momento, si está en la Constitución es plenamente constitucional. Claro, sino que la modifiquen, ¿no? A través del Congreso. Claro, claro. Sino que las modificaciones de la Constitución se tienen que hacer por ley constitucional, ¿no? Entonces, una ley constitucional le incorporó a la Constitución un artículo que es un artículo, creo que es el 34A, ¿no? Porque es un añadido que se le ha hecho. Bueno, y eso es en aras precisamente de la pulcritud de ¿Alguien con prisión preventiva sí puede postular? Mientras no esté condenado, claro que sí. Sí. Sí, porque eso es lo que contempla, pero hay también... Y nunca ha pasado, ¿no? Que gane. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, no asume, ¿no? Porque está condenado. Claro. O hace, por ejemplo, un diputado de manera virtual. ¿No? Eso no existe, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la propia Constitución y las normas infraconstitucionales establecen que hay que juramentar al cargo, ¿no? Claro, claro. O hay que jurar al cargo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, hay que cumplir también con todas las normas que están exigiendo que se cumplan con una serie de formalismos o formalidades
para que el cargo sea, pues, digamos, pleno, ¿no? Willy, ¿por qué Perú Primero inscribió a Martín Vizcarra en una preplancha presidencial estando inhabilitado? Esa fue quizás una audacia, ¿Pero merece una sanción? una temeridad en todo caso. Bueno, en realidad no, porque no estamos hablando todavía de candidatos como tal, ¿no? Ahora que ya se realizaron las elecciones primarias internas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las primarias abiertas. Claro, ahora es elección de delegados Claro. o militante un voto. Claro, ya hay dos partidos que ya tienen definidos quiénes van a ser sus candidatos. Bueno, pero todavía falta que se proclamen a estos candidatos y el plazo allí es hasta el 15 de diciembre. 15 de diciembre. ¿Cuándo se van a elegir los candidatos por delegados? Es el domingo 7, porque la ley así lo establece. Ok. El último domingo de noviembre es para que se elijan a los candidatos en las primarias internas y ahí se elige también a los delegados. Pero eso lo hace cada partido, ¿no? Ahí no hay intervención alguna del sistema electoral como tal. Y el siguiente domingo, que es el primer domingo de diciembre, los delegados deciden quiénes van a ser los candidatos. Entonces, hablando ya en fechas, el domingo 7, el lunes 8 ya se sabrá quiénes van a ser los candidatos ya mediante la modalidad C, que es por delegados. Sí. Lo que quiere decir que a partir de ese día y hasta el 23 de diciembre, que es la fecha límite, ya se puede presentar la solicitud de inscripción. Ojo, ¿Recién podemos hablar de candidatos en ese momento? Claro, claro, porque una cosa es la proclamación de las candidaturas, fulano de tal, o bueno, esta es mi lista de candidatos, esta es mi fórmula presidencial, pero mientras no se inscriba, no es candidato oficial. Eso se cierra el 23 de diciembre a las 11:59 de la noche. Revisaba que Partido Sí Creo, una nota de comercio, no sé si la has visto, de Fernando Vivas, estaba presentando listas incompletas y luego lo hacía completar, me refiero al Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, y luego lo hacía completar con invitados. ¿Eso se puede todavía? No existen candidatos hasta el momento. No. Y lo que hemos habilitado nosotros también es nuestra plataforma que se llama Declara Más, para hacer lo que en ingeniería se llama prueba en caliente. ¿Para qué? Para que vayan probando cómo es que se ingresa la solicitud, que hasta la elección municipal pasada era en 2 o 3 módulos, ahora es todo en uno solo. Es una suerte de pasarela en donde se va cargando todo en una sola plataforma, ¿no? Que ahora se llama Declara Más, ¿no? O Declara Plus, Claro. ¿no? Para estar a tono también con el avance de la ciencia, de la tecnología y sobre todo de los sistemas informáticos. Y estamos aplicando también inteligencia artificial, tenemos Elexia, que nos asiste, no reemplaza al humano, eso sí hay que resaltar también, Claro. que nos asiste, por ejemplo, en la lectura de los expedientes, ¿no? Ya le hemos incorporado todo lo que es legislación, jurisprudencia, algo de doctrina también, y toda la data histórica para que nos ayude a revisar, sin ningún sesgo, obviamente, el tema de la revisión de las hojas de vida, por ejemplo, de los candidatos, si cumple o no cumple los requisitos exigidos por ley. Y ya en la parte de los recursos electorales nos ayudaría inclusive con el anteproyecto de las resoluciones, que eso pasa luego ya por la revisión del secretario del JEE, que son los jurados electorales especiales, y en el caso ya del JNE, el pleno ya es el secretario, en este caso secretaria general, y el magistrado ponente, ¿no? De acuerdo. Me preguntan, porque es Altavoz Tendencia, es un programa que la gente comenta, ¿cuál es el plazo exacto que tiene Jurado Nacional de Elecciones para resolver un pedido de vacancia?
cuando existe evidencia de uso indebido de bienes municipales. Seguramente se refiere a la situación de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Bueno, los plazos están contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades y es el caso de una autoridad municipal. ¿Ahí no entra el jurado en elecciones? La primera instancia es el Consejo Municipal, pero el error que muchas veces cometen los que propician o los que promueven, mejor dicho, las suspensiones o las vacancias es ir directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Bueno, ingresa como cualquier expediente regular y pasa por una etapa de calificación en cuanto a forma, aún no fondo, ver si cumple con todos los requisitos de forma. Si cumple con los requisitos de forma, recién se le corre traslado al Consejo Municipal correspondiente para que allí se inicie el proceso correspondiente. Entonces, ¿cuánto tiempo ha tardado? De 1 a 2 meses. Cuando eso debió iniciar en el Consejo Municipal y luego en apelación recién subir al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero el Jurado Nacional de Elecciones es el que declara la vacancia de la Claro. autoridad de turno. Sí, sí. En algunos casos, en los consejos municipales, por la mayoría de votos se declara infundada la vacancia, Ok. pero cuando es legalmente vacado, pero políticamente no lo fue, bueno, es el caso Muñoz, por ejemplo, ¿no? Ok, sí. Ya. Políticamente no fue vacado. ¿Por qué? Porque contaron ahí el número de votos, ¿no? En el Consejo Municipal. Pero ¿cuál era ahí la causal de vacancia? Era una causal sobreviniente. ¿Por qué una causal sobreviniente? A modo de ejemplo nada Sí. más, ¿no? No puedes postular para alcalde si tú eres miembro del directorio de una empresa del Estado. No puedes postular para alcalde. Pero antes debió habérsele impedido, Ya, ¿no? Claro. Entonces, él siendo alcalde, es nombrado miembro del directorio de CEAPAL. Ya. Entonces, por eso es una causal sobreviniente. Claro. Entonces, si ni siquiera puedes postular para alcalde, si eres miembro del directorio de una empresa del Estado, entonces con mayor razón aún, siendo alcalde, ¿cómo puedes tú ser miembro del directorio de una empresa del Estado? No, eso fue lo que sucedió. Entonces, el caso de la señora Jessica Vargas tendría que llegar a ustedes del Consejo Municipal de Claro, Barranco. en apelación. Bueno, yo no sé si será vacada o no será vacada, porque Claro. eso es lo que le compete al Consejo Municipal y en apelación ya llega al Jurado Nacional de Elecciones y nosotros En aplicamos ahí el derecho, nada más. O sea, nos vamos a si hay causal o no hay causal. Si hay causal, pueden ratificarlo del Consejo Municipal. Claro, claro. Y si no, no. No, porque hay algunos casos en que también se declara la vacancia y en realidad no se debió declarar la vacancia, ¿no? De acuerdo. Sí, Regresemos sí. a las elecciones de 2026. Es algo inaudito, 39 candidatos, ¿no? A la presidencia. Sí, pero hay un origen, como ya se mencionó, Sí. y lo que se espera es que nuestra ciudadanía se informe mejor. ¿Cuánto necesitabas para inscribirte? ¿20.000 más o menos? ¿O 20.000 militantes? Alrededor de 24.000 afiliados. Afiliados, que son los militantes. Sí, y las reservas de denominación, bueno, algo así como la reserva de nombre, de marca, Sí. fueron alrededor de 500 y hasta el momento creo que están quedando vigentes todavía cerca de 200, los que en teoría todavía podrían... Acogidos a la anterior ley. Exacto, todavía podrían ir conformando partidos y hasta el momento tenemos 53 partidos, de repente se logren conformar todavía más. Para las elecciones regionales y municipales, por ejemplo, creo que van a entrar 52 y
algo de 98 movimientos regionales, y las elecciones regionales y municipales son las más complejas aún, porque a diferencia de las elecciones generales, que el distrito electoral más pequeño es una región, en las elecciones regionales y municipales se inscriben listas hasta